A lo largo de la historia de la iglesia, cada generación ha enfrentado la misma tentación: hacer el evangelio más aceptable para el mundo en el cual está viviendo. Muchas veces cuando la cultura se muestra hostil, se muestra indiferente, o simplemente cuando la cultura se cansa del cristianismo bíblico, la presión no tarda en aparecer. La iglesia comienza rápidamente a preguntarse si el problema está en el mensaje, en el mensajero o en el método que anuncian. Y casi sin darse cuenta, de manera imperceptible, lo que muchas veces comienza como un deseo legítimo y genuino de querer alcanzar a los incrédulos, termina convirtiéndose en un intento por suavizar la ofensa del evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Ese tropezadero para los judíos, esa locura para los gentiles. Y este patrón no es nuevo. Ya en los primeros siglos, algunos intentaron revestir el evangelio, el cristianismo, con ciertas categorías filosóficas para hacerlas más respetables dentro del mundo greco-romano, para que el evangelio tuviera un mayor alcance. En otros momentos de la historia, la iglesia cedió, por ejemplo, al moralismo, al ritualismo, al poder político, pensando muchas veces que mayor influencia cultural produciría mayor impacto espiritual. Y en cada caso, cuando uno estudia la historia de la iglesia, el razonamiento por el cual se tomaron esas decisiones y se fue adaptando el evangelio fue esencialmente el mismo razonamiento, y es este: si el evangelio se presenta de una manera más accesible, si el evangelio se presenta de una manera más atractiva, entonces más personas lo aceptarán. Ese es el razonamiento. Y esta misma forma de pensar, este mismo razonamiento, esta misma lógica reapareció con fuerza hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, especialmente bajo el impulso de un movimiento muy fuerte que se llamó la Iglesia Emergente. La Iglesia Emergente. Con la Iglesia Emergente el evangelio fue adaptado para encajar mejor con las sensibilidades culturales contemporáneas. La verdad absoluta se convirtió en narrativa personal. El arrepentimiento fue reemplazado en muchas iglesias por ser auténtico. La santidad fue reemplazado por la inclusión. La proclamación del evangelio fue desplazada por la conversación. Ahora el mensaje de la iglesia no debía confrontar, sino que debía dialogar con el incrédulo. De hecho, Brian McLaren, que fue una de las voces más influyentes de este movimiento, llegó a afirmar que en temas morales fundamentales, como por ejemplo la homosexualidad, la iglesia, y estas son sus palabras, la iglesia necesitaba un periodo de moratoria, es decir, necesitaba un tiempo de silencio deliberado, y que el camino no era proclamar la verdad de Dios, sino que la iglesia ahora debía tener una conversación más abierta con el homosexual, en vez de una proclamación firme. El resultado de esta forma de pensar de la iglesia emergente fue un cristianismo cuidadosamente diseñado para no incomodar al incrédulo, para hacerlo sentir cómodo dentro de la iglesia. Y aunque la iglesia emergente desapareció como movimiento alrededor del año 2010, esas ideas no desaparecieron. Simplemente cambiaron de nombre. Se volvieron más aceptables. Y hoy, por ejemplo, esas mismas ideas que estuvieron afiliadas en su momento con la iglesia emergente se resurgen con un evangelio redefinido como el de la justicia social. En un cristianismo progresivo que interpreta la doctrina a la luz de la cultura, por ejemplo, o mismo en la desconstrucción de la fe que termina erosionando toda confianza que una puede tener en la palabra de Dios.
Y es precisamente en este contexto que las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 resuenan como si fuera una trompeta apostólica que llama a la iglesia a dejar de adaptarse a los movimientos culturales y a volver a proclamar el mensaje de Cristo. Así que los invito esta noche a que abran sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a estar estudiando particularmente los versículos del 3 al 6, porque aquí en este pasaje Pablo establece 3 verdades fundamentales que deben gobernar nuestros esfuerzos evangelísticos siempre. 3 verdades fundamentales que deben gobernar nuestros esfuerzos evangelísticos siempre, o de lo contrario lo que sucederá es que terminemos nosotros haciendo del evangelio un evangelio irreconocible, un evangelio que es incapaz de transformar al pecador. Dice así la palabra de Dios, comencemos leyendo desde el versículo 1, 2 Corintios 4, por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos, dice Pablo, a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, ¿y si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Querido Padre, venimos delante de ti esta noche con un temor reverente, con un respeto, sabiendo que al abrir tu palabra estamos escuchando tu voz. Y sabemos, oh Padre, que tú buscas en nosotros corazones que tiemblen ante tu palabra. Porque hay muchas iglesias en donde hay mucho conocimiento, en donde hay demasiado entendimiento, pero corazones que están tibios y fríos hacia tu verdad. Señor, esta noche venimos delante de ti pidiendo y rogándote de que puedas obrar en nuestro corazón. No hay nada que permanezca oculto delante de ti. Tú eres capaz de ver incluso y separar las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón. Y tú sabes mejor que nadie, oh Dios, por qué evangelizamos en la iglesia. ¿Cuál es la razón de nuestro evangelismo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la iglesia es testigo hoy, como también lo fue en los días de Pablo, de hombres que predican la palabra por motivos equivocados, para vanagloriarse, para buscar su propia fama. Señor, hoy venimos a predicar a Cristo. Y rogamos que al ver la gloria de Cristo, que es tu gloria, Señor, nuestro corazón sea consumido por ella. Que inclines nuestro corazón hacia la majestad de la persona de Cristo. Que transformes nuestras vidas a esa misma imagen.
Señor, queremos salir de aquí como hombres y mujeres que estén más comprometidos, no menos, más comprometidos con el evangelismo. Que entendamos la base, el por qué se hace lo que se hace y por qué tú has establecido que cada iglesia local se esfuerce en evangelizar en el área donde tú nos has puesto. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como dije, el título de mi mensaje es El evangelismo bíblico y vamos a estar estudiando 2 Corintios capítulo 4 del 3 al 6. 3 verdades fundamentales que deben gobernar nuestros esfuerzos evangelísticos siempre. Y si están tomando notas, y los animo a que lo hagan, la primera verdad fundamental que debe gobernar nuestra filosofía de ministerio en base al evangelismo es entender el propósito por el cual Dios ha establecido el evangelismo. El propósito. Esa es la primera verdad que vemos en el pasaje. Pablo declara, noten, en sus Biblias, 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esta afirmación que hace Pablo en el versículo 3 redefine por completo en qué consiste el evangelismo bíblico, cómo deben evaluarse nuestros esfuerzos evangelísticos en la iglesia. Y para que nosotros seamos capaces de comprender el peso de las palabras de Pablo, primero debemos considerar el contexto en el que esta afirmación fue escrita. Pablo redacta estas palabras en medio de una controversia muy severa que se había infiltrado en la iglesia en Corinto. Recuerdan, habían falsos apóstoles que habían entrado en la iglesia con el objetivo de desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Pueden verlo unos capítulos más atrás, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, pues no somos como muchos en respuesta a estos hombres que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, dice Pablo, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois carta de Cristo. Estos hombres se habían infiltrado, estaban desacreditando a Pablo, a su ministerio. Y Pablo escribe diciendo, nosotros no somos como ellos. Y entre varias acusaciones, cuestionaban la eficacia del apóstol Pablo. La eficacia visible, palpable del apóstol Pablo. Ellos señalaban que el apóstol Pablo tenía una debilidad retórica, que él no tenía los resultados notorios que se esperaban para aquella época. Y el razonamiento de estos falsos hombres que habían entrado en la iglesia en Corinto era muy simple. Ellos decían lo siguiente: si el mensaje del apóstol Pablo fuese verdaderamente el mensaje de Dios, entonces produciría mayor aceptación, produciría mayor impacto, produciría mayor reconocimiento público de parte de los judíos especialmente. Entonces, en la mentalidad de ellos decían, bueno, la ausencia de resultados visibles era presentada como evidencia de que el evangelio de Pablo era un evangelio deficiente, que no tenía poder. O peor aún, de un mensajero desacreditado. Este hombre es un charlatán, no viene de parte de Dios. Y curiosamente, ese mismo razonamiento que dominó a los falsos apóstoles en el primer siglo es el mismo razonamiento que sigue dominando gran parte del evangelicalismo hoy en día. El mismo razonamiento no ha cambiado. Hoy se evalúa el ministerio de una persona sobre la base de los números. Hoy se evalúa si esa persona habla de parte de Dios sobre la base de su influencia pública, de su respuesta visible, de sus seguidores en las redes sociales.
Y hoy se asume, lamentablemente, que la bendición de Dios se mide por crecimiento cuantificable y aceptación cultural. Entonces, cuando esos números no aparecen, cuando no se ve reflejado el impacto que debería tener un siervo de Dios, entonces se concluye que algo debe estar mal con ese mensajero. O que algo debe estar mal con el método, la mecánica, cómo se predica o el mensaje mismo que se está utilizando. ¿Qué hace Pablo en el versículo 3 de 2 de Corintios 4? Claramente no acepta esa premisa. No acepta esa lógica. En lugar de ello, Pablo corrige la suposición que fundamenta a ese cuestionamiento. Y Pablo dice lo siguiente, él afirma que el evangelio está encubierto ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. Entre los que se pierden está aún encubierto. Es decir, noten lo que hace Pablo. Pablo desplaza el problema del mensaje al oyente. Eso es lo que hace Pablo. Él reconoce que hay personas que no comprenden el evangelio, pero deja claro lo siguiente, que esto no implica una falla en el mensaje de Dios. El problema, dice Pablo, no está en la luz del evangelio, sino en los ojos que no pueden percibir la luz del evangelio. El evangelio brilla. El evangelio brilla con plena claridad. Lo que ocurre, dice Pablo, es que no todos pueden verlo. Y esto queda claro con esa frase que Pablo utiliza, esa expresión, entre los que se pierden, que es una frase que Pablo utiliza varias veces en sus epístolas en referencia al hombre natural, al hombre que no ha nacido de nuevo. Se refiere a aquellos que están en un estado real de perdición, caminando bajo una condenación que ellos ni siquiera perciben. Por ejemplo, acompáñenme unos capítulos antes, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Y noten que Pablo va a utilizar la misma frase, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y acá está, y en los que se pierden, misma frase del capítulo 4, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Noten que acá Pablo, en 2 de Corintios 2, 15, 16, utiliza esa misma expresión entre los que se pierden para describir a quiénes, a los incrédulos. A aquellos a los cuales el mensaje del evangelio le es aroma de muerte. Este mismo principio lo utiliza Pablo en la primera epístola. Acompáñenme a 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden, misma expresión, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Ven lo que hace Pablo? Pablo divide a la humanidad en dos, los que se salvan y los que se pierden, los incrédulos y los creyentes. Y Pablo dice, el evangelio de Dios produce respuestas opuestas. No porque carezca de claridad, no porque el mensaje sea deficiente, sino, dice Pablo, porque el oyente natural no puede percibir el valor espiritual del mensaje que está siendo predicado. Porque esa persona está muerta en delitos y pecados, como dice en Efesios capítulo 2, en 1 de Corintios 2:14. El evangelio le es locura, no puede discernir las cosas de Dios, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y esto es un principio fundamental para comprender. Especialmente nosotros que queremos entender cuál es el propósito del evangelismo. Porque la predicación del evangelio no tiene como propósito producir la mayor aceptación posible.
o generar una aceptación multitudinaria. No. El propósito del evangelismo es ser el medio por el cual Dios llama eficazmente a los que le pertenecen. ¿Entienden eso? En otras palabras, el evangelismo no crea ovejas, sino que llama a las ovejas. Llama a las ovejas. El evangelismo no persuade a las cabras mediante destreza humana, sino que hace oír la voz del buen pastor para que vengan al redil. Eso es evangelismo. Mis ovejas, dice Jesús en Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Me siguen. Entonces, cuando el evangelio es rechazado, eso no constituye una señal automática de fracaso ministerial necesariamente. Lo que sí establece es un principio ineludible, fundamental. El propósito del evangelismo es proclamar fielmente el mensaje por el cual Cristo llama a los suyos de manera eficaz. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. ¿Por qué vendrá a mí? Porque yo le llamaré con el poder de mi palabra. Y Jesucristo utiliza el evangelismo en la iglesia local para eso. Entonces, si este es el propósito del evangelismo, entonces ese propósito debe gobernar todo lo que hacemos como misión dentro de la iglesia. Es decir, hay verdades en la Biblia que constituyen una base de una filosofía de ministerio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No basta simplemente con entender que el evangelio está encubierto para algunos, no. Esa verdad debe ordenar toda la misión de la iglesia, debe ordenar nuestros esfuerzos evangelísticos. Y Pablo, acá en 2 Corintios 4, al definir el propósito del evangelismo, también establece principios esenciales que dan forma a una filosofía de ministerio bíblica. Por ejemplo, el propósito del evangelismo determina cuál es nuestra tarea como iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer oír la voz del buen pastor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Acompáñenme a Juan capítulo 10, lo hemos citado recientemente. Juan capítulo 10. Recién, hace un instante, yo citaba el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Yo las conozco y me siguen. Pero noten antes lo que dije Jesús en el versículo 3 de Juan 10. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Noten la conexión, noten la dinámica entre el buen pastor llamando y las ovejas siguiendo. O sea, en la mente del apóstol Pablo, la salvación ocurre cuando las ovejas oyen y oyen cuando la voz del buen pastor es comunicada con fidelidad por medio del evangelismo bíblico. Entonces, el evangelismo no consiste en un simple plan de salvación. El evangelismo es mucho más que eso. El evangelismo no es una repetición mecánica de 4 leyes espirituales. Ni tampoco podemos reducir el evangelismo a una técnica bien ejecutada. No, el evangelismo, según las Escrituras, es la proclamación autorizada de parte de Dios. Pablo mismo dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces,
nosotros no creamos el mensaje del Evangelio, nosotros no controlamos la respuesta al mensaje del Evangelio, nosotros somos simples administradores de un mensaje que hemos recibido por la gracia de Dios. Y este mismo propósito, el de hacer oír la buena voz del buen pastor entre las ovejas, también nos ayuda a nosotros a entender cuál es el parámetro para evaluar el ministerio. Porque Dios no mide el ministerio por cuán espectacular es. No lo mide sobre la base de los resultados, sino que Dios mide el ministerio por la fidelidad perseverante del mensajero. Claro, no hay ningún problema en reconocer números. No hay ningún problema en reconocer el fruto visible de la obra de alguien, pero el peligro surge muchas veces cuando lo contable se convierte en lo decisivo. Cuando lo visible desplaza a la fidelidad del mensajero. Recuerdo ya hace casi 20 años atrás, cuando yo estaba involucrado en un instituto donde se pedía a los estudiantes que informaran públicamente cuántas conversiones habían tenido el fin de semana. Y en una especie de subasta espiritual, lo llamo yo, las manos se levantaban para exhibir resultados y uno decía, yo tuve 5 conversiones, y otro saltaba y decía, yo tuve 7, yo tuve 10. Pero nadie preguntaba qué evangelio había sido predicado, ni si había arrepentimiento genuino, ni si Cristo había sido proclamado como Señor. Solo importaba una cosa, la cantidad, el número, los frutos visibles, el impacto reconocible, la aceptación multitudinaria. Eso es lo único que importaba. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque cuando la fidelidad deja de ser el criterio principal, deja de ser el criterio más importante por el cual evaluamos nuestro ministerio, toda la misión de la iglesia casi imperceptiblemente empieza a moverse hacia una manipulación del mensaje. ¿Qué es lo que Pablo venía combatiendo con los falsos apóstoles? Que medraban, falsificando las escrituras, adulterando la palabra de Dios. Y finalmente, cuando nosotros entendemos el propósito del evangelismo, ese propósito produce en nosotros una actitud especialmente necesaria en tiempos o en temporadas de desaliento. ¿Y saben cuál es esa actitud? La humildad. Cuando tú y yo entendemos el verdadero propósito del evangelismo, produce en nosotros humildad. Porque nadie decide quién es oveja. El mensajero no presume ni se presenta como el factor determinante para que el evangelio sea recibido. El mensajero solo tiene una tarea que hacer: proclamar. Proclamar. Así lo resume Pablo en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, el poder del evangelio no descansa en el mensajero. El poder del evangelio descansa en la voz del buen pastor. Del buen pastor. Y tener esta convicción de dónde descansa el poder del evangelio guarda nuestro corazón del abatimiento cuando el fruto visible de nuestro ministerio es escaso. Cuando la respuesta de nuestro evangelismo es mínima, cuando vamos puerta por puerta, calle por calle, de familiar a familiar y nadie nos quiere escuchar. Esta convicción nos guarda, nos protege, nos da ánimo. Y al mismo tiempo, esta misma
Este mismo entendimiento del propósito del evangelismo abre la puerta hacia un autoexamen bíblico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros, si después de examinar nuestro ministerio del evangelismo a la luz de la palabra de Dios, nosotros concluimos que estamos predicando, proclamando el evangelio con la claridad y la compasión de Cristo, y aún así la respuesta es escasa, entonces la conclusión correcta no es reinventar la iglesia. No es cambiar la metodología. Nosotros, hermanos, no estamos llamados a convertir el santuario en espectáculo. Nosotros no estamos llamados a convertir a la adoración en entretenimiento, ni al evangelio en una experiencia diseñada para atraer a la carne. La misión de la iglesia es hacer oír con claridad la voz del buen pastor. No queremos andar entreteniendo a las cabras. Es la voz del buen pastor. Es la voz de Cristo la que trae a sus ovejas de nuevo al redil. Y mientras esa voz sea proclamada con fidelidad, aunque los resultados visibles tarden en llegar, la iglesia puede descansar segura en que el propósito de Dios no ha fallado. El buen pastor, ¿saben qué? Sigue llamando y ninguna de sus ovejas dejará de oír su voz. Entonces, la falta de respuesta al evangelio no invalida el propósito. Al contrario, ¿saben lo que hace? Revela cuál es el problema del corazón humano. Y precisamente esta es la segunda verdad del pasaje. Vimos la primera, el propósito del evangelismo. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el problema que hace necesario a ese propósito del evangelio? Porque después de establecer en qué consiste el evangelismo bíblico, Pablo ahora dirige nuestra atención al obstáculo fundamental que impide que el incrédulo pueda responder a la voz del buen pastor. Y noten lo que Pablo dice en la primera parte del versículo 4 de 2 de Corintios 4. Dice, en los cuales, está hablando de los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, lo llama, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y aquí con esta declaración, Pablo descarta de raíz una de las suposiciones más comunes y más peligrosas, me atrevería a decir, que hay en la práctica evangelística. ¿Y saben cuál es esa? La idea de que el incrédulo es espiritualmente neutral. De que el incrédulo se acerca al evangelio como que si fuera un observador imparcial que solo necesita más información para ser convencido. Que necesita mejores argumentos, que necesita una presentación más atractiva para convertirse. ¿Y qué hace Pablo acá? Pablo destruye de raíz esta noción mediante 3 afirmaciones contundentes que revelan la verdadera condición espiritual del hombre que no tiene a Cristo, del hombre natural, del hombre muerto en delitos y pecados. Y noten en sus Biblias, en el versículo 4, en primer lugar, el apóstol identifica cuál es el agente del problema. El apóstol identifica al agente del problema. Al agente del problema lo llama ¿quién? El Dios de este siglo. Este no es otro que Satanás. El príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo en Efesios 2, bajo cuya influencia yace el mundo entero, dice 1 de Juan. Por supuesto que Satanás no es un Dios verdadero. Él es una criatura caída, es una criatura limitada, es una criatura absolutamente subordinada al Dios verdadero. Pero noten que Pablo lo llama Dios. Lo llama Dios no porque es Dios, lo llama Dios porque los incrédulos lo sirven, lo adoran y lo obedecen como si fuera Dios. Juan capítulo 8, versículo
44, cuando Jesús se dirige a los incrédulos y les dice que básicamente su padre es Satanás. Esto implica algo, hermanos, importante que nosotros debemos entender para el evangelismo. Esto implica que la incredulidad no ocurre en un vacío neutral, ¿no? En un vacío moral. El incrédulo no se acerca al evangelio como alguien que está simplemente desinteresado, sino como una persona que ya está comprometida, que ya está inclinada y que ya está dominada por una autoridad hostil hacia Dios, y esa autoridad es Satanás. En segundo lugar, Pablo aclara no solo el agente del problema, Pablo aclara también el alcance del problema. Noten, no dice que Satanás meramente tienta al incrédulo. Pablo afirma en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo cegó. ¿Qué es lo que cegó? El entendimiento. Ese término entendimiento se refiere a esa facultad que nosotros tenemos como seres humanos mediante los cuales percibimos, valoramos y juzgamos la verdad. Es la misma palabra que ocurre, por ejemplo, en el capítulo anterior, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Noten lo que Pablo dice. Pero el entendimiento de ellos, misma palabra, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Acá Pablo está hablando del endurecimiento espiritual del pueblo de Israel. Y dicen, tienen un entendimiento entenebrecido. No pueden ver, hay un velo en su corazón. No pueden valorar la majestuosidad de Cristo y someterse a Él. Se trata de una ceguera que afecta tanto la mente como el corazón, dice Pablo. Por eso es que la Escritura describe al hombre natural no como si fuera simplemente alguien desinformado, sino como alguien que es completamente incapaz de comprender las cosas que son de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice así, Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los pensamientos de la carne, el entendimiento de la carne no puede sujetarse, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. O sea, el problema del incrédulo no es falta de interés, no. El problema del incrédulo es que tiene una voluntad que está esclavizada al pecado. Entonces, este diagnóstico, porque muchas veces el evangelio, aun cuando es predicado con fidelidad, puede ser rechazado sin remordimiento alguno. O sea, el rechazo no es el resultado de la ignorancia, no. El rechazo al evangelio es el resultado de una incapacidad espiritual. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. No puede. Y en tercer lugar, Pablo no solo señala a la gente del problema, al alcance del problema, sino que señala también la aspiración que gobierna la obra de Satanás. ¿Cuál es el propósito? Noten al final, dice que el Dios de este siglo actúa ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En el mundo físico, el sol siempre brilla. Siempre sale por la mañana y se pone por la tarde. Cuando no lo vemos,
no es porque el sol haya dejado de brillar, sino porque algo se interpone entre la luz del sol y nuestros ojos. Y así ocurre también en el ámbito espiritual. Satanás levanta barreras entre el incrédulo y la verdad de Dios. Por ejemplo, levanta la nube de la soberbia, que se rehúsa a doblegarse ante la verdad. Levanta el velo de la autosuficiencia moral, que confía en mi justicia por sobre encima de la justicia que Dios puede ofrecerme. Levanta la distracción de la religión externa sin arrepentimiento genuino. O el amor al pecado, que prefiere las tinieblas de este mundo antes que a la luz. Y todas esas barreras sirven eficazmente para impedir que la luz del Evangelio resplandezca en el corazón del incrédulo. Hermanos, ese es el problema que el evangelismo enfrenta. Ese es el problema. El problema no es una audiencia indiferente que necesita un estímulo diferente, que necesita más humo y música rockera. El problema no es una mente abierta a las cosas de Dios que necesita ser refinada aquí o allá. No, el problema es que estamos lidiando con corazones que están cegados, incapacitados espiritualmente para poder ver la gloria. Y mientras nosotros no diagnostiquemos el problema como tal, entonces la iglesia inevitablemente va a buscar soluciones equivocadas para un problema que está mal definido, y eso es lo que vemos en muchas iglesias y en el evangelicalismo en general. Aguando las verdades del evangelio, negando la existencia del infierno. Resumiendo el evangelio a una simple decisión, a un simple papelito, a un simple levantar de manos. No, la Biblia dice que el problema que enfrentamos es mucho peor, mucho más profundo. El incrédulo no es un observador neutral, está cegado espiritualmente. Y como consecuencia de eso, al incrédulo no le es posible ver la luz del evangelio en su condición natural. Ahora, en la segunda parte del versículo 4, ¿saben lo que hace Pablo? Profundiza aún más este diagnóstico del incrédulo. No solo nos dice qué es lo que está siendo obstaculizado, la luz del evangelio, sino que además nos dice a quién es que Satanás impide ver. Porque la luz del evangelio no es impersonal, esa luz tiene rostro y esa luz tiene nombre, y ese nombre es Cristo. Noten, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pablo especifica que la luz del evangelio revela la gloria de Cristo. Y aquí se manifiesta la verdadera gravedad del problema del incrédulo. No se trata simplemente de no entender el mensaje cristiano. De hecho, muchos incrédulos poseen una comprensión básica del evangelio. Algunos incluso sienten simpatía con Jesús o aprecio por ciertos valores cristianos. Pero el problema, dice Pablo, es mucho más profundo. Al incrédulo no es que le faltan datos para creer, al incrédulo le faltan ojos. No puede ver, ojos espirituales para poder apreciar la incomparable gloria de Jesús. Esta gloria no es la gloria de una pintura, ni siquiera la gloria de una puesta del sol. Esas glorias, por más bellas que sean, esas glorias son estáticas, carecen de acción, carecen de vida. La gloria de Cristo es la gloria de una persona en acción. Es Cristo descendiendo voluntariamente de su trono eterno para humillarse y nacer en un pesebre en la tierra. Es Cristo
creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Es Cristo tocando a los leprosos que nadie quería tocar. Es Cristo recibiendo a los niños que nadie quería recibir. Es Cristo calmando una tormenta feroz con una sola palabra y guardando silencio ante acusadores impíos. Es Cristo siendo escupido y golpeado y aún así orando por quienes lo crucificaban. Es Cristo clavado en una cruz, perdonando al ladrón arrepentido, cuidando amorosamente de su madre mientras agonizaba. Es Cristo entregando su espíritu en absoluta autoridad y resucitando victoriosamente al tercer día. Es Cristo ascendiendo a la diestra del Padre y reinando con toda autoridad en el cielo como en la tierra. Esa es la gloria de Cristo. Una gloria sin precedente entre las criaturas, porque no es una gloria derivada, es una gloria divina. Por eso es que Pablo inmediatamente después, en el versículo 4, dice que Cristo es la imagen ¿de quién? De Dios. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Esta es la razón por la que Jesús, por ejemplo, dijo: yo y el Padre uno somos, y el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Es decir, el Padre y el Hijo están tan inseparablemente unidos en gloria que conocer a uno supone conocer al otro, y amar a uno supone amar al otro. Tener al Hijo es tener al Padre. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Y esto es decisivo para nuestros esfuerzos evangelísticos. Porque si el problema fundamental del incrédulo es que no ve la gloria de Cristo, entonces, ¿cuál debe ser nuestra filosofía de ministerio? Muy simple. Nuestro esfuerzo evangelístico debe ser exhibir a Cristo tal como Él es. Tal como Él es, porque mientras el pecador no vea la gloria de Cristo, seguirá perdido en delitos y pecados. Entonces, evangelizar es amar lo suficiente como para no ofrecer ningún otro sustituto a la gloria de Cristo. Es presentar al único en quien Dios se ha dado a conocer plenamente, y esa persona es Cristo Jesús. Solamente Cristo puede salvar, y solamente a Cristo debemos anunciar. Entonces, después de exponer el propósito del evangelismo y diagnosticar cuál es el problema que hace necesario a ese propósito, Pablo ahora nos conduce a la tercera y última verdad, y es la provisión. La provisión que Dios mismo ha dado. Vimos el propósito, el problema, ahora la provisión. Y la lógica del apóstol es bastante clara. Él dice, si el incrédulo está cegado a la gloria de Cristo, entonces la solución no puede originarse en el hombre. No puede originarse, no puede descansar en la capacidad del mensajero. No, Dios mismo debe ser el que provee la solución al problema. Y el medio que Dios utiliza no es una estrategia especial, no es una experiencia emocional, no es una elocuencia extraordinaria del predicador, no. Es la proclamación fiel de una persona. Pablo lo declara con absoluta claridad, versículo 5, noten. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Noten lo que Pablo comienza haciendo al principio del versículo. Él empieza negando de manera deliberada, contundente: no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque exaltar al mensajero solo añade una barrera más entre el incrédulo y Dios. Si el problema del incrédulo, escuchen, si el problema del incrédulo fuera
simple apatía, si fuera simplemente desinterés cognitivo, entonces quizás el mensajero podría ocupar el centro de la estrategia. Quizás el mensajero podría ocupar el centro con su carisma, con su credencial, con su creatividad. Pero como la Escritura enseña que el problema del hombre es una ceguera espiritual mucho más profunda, entonces cualquier énfasis que no sea Cristo y su gloria no solo es inútil para el evangelismo, sino que es directamente contraproducente. Hermanos, el carisma del predicador jamás ha abierto ojos ciegos, jamás. La creatividad humana nunca ha resucitado un corazón muerto. Las credenciales ministeriales, por más impresionantes que parezcan, no tienen poder para producir vida espiritual. Esta es una obra soberana reservada exclusivamente para Dios. Por eso que Pablo afirma que el contenido exclusivo de su mensaje es Cristo y nadie más que Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Pero no a cualquier Jesucristo, no una versión domesticada de Cristo. No es el Cristo que ha sido reducido históricamente a un simple ejemplo moral, ni tampoco es el Cristo consejero que viene a escuchar todos tus problemas sin cambiarte y dejarte en tu comodidad. Tampoco Pablo se limita a presentarlo únicamente a Cristo como Salvador, aunque ciertamente lo es. Pero Pablo dice que él presenta y proclama a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Lo proclama como Señor. Y este concepto de señorío implica autoridad absoluta, implica gobierno soberano, implica que Cristo tiene derecho legítimo sobre la vida del hombre. Él es el Señor. Entonces, en el evangelismo bíblico, Cristo no solo debe ser anunciado como aquel que salva del pecado a su pueblo, sino como aquel ante quien el pecador debe rendirse en arrepentimiento, en fe, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y no es triste ver en tantas iglesias cómo este énfasis es minimizado. Hoy, en el afán de querer producir decisiones rápidas, aceptación multitudinaria, hoy el Evangelio ha sido reducido simplemente a una invitación terapéutica que promete muchos beneficios sin transformación, que promete quitarte del infierno sin que seas transformado. Pero Pablo acá no deja espacio para esa dicotomía. Pablo estipula acá que nadie puede tener a Cristo como Salvador sin tenerlo tampoco como su Señor. Porque la provisión de Dios para el problema del incrédulo consiste precisamente en presentar a Cristo tal como es. Eso lo dijimos en el punto 2. Presentar a Cristo tal como es, en todo el esplendor de su gloria. Y escuchen, no hay mayor despliegue de la gloria de Cristo que su señorío soberano sobre todas las cosas. Por eso Pablo dice, presentamos a Cristo como Señor. Y finalmente, Pablo añade una nota que conecta de manera directa el señorío de Cristo con la misión de la iglesia. Él dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y noten al final, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, proclamar a Cristo como Señor redefine inevitablemente la manera en la que nosotros hacemos el ministerio pastoral, el ministerio en la iglesia. Pablo está diciendo, la iglesia, escuchen, la iglesia que anuncia el señorío de Cristo
no puede presentarse como la dueña del mensaje. No puede editar las partes que chocan o le duelen al incrédulo para que no se vaya de la iglesia. La iglesia que anuncia el señorío de Cristo no se puede presentar como la protagonista del mensaje o de la misión, sino que la iglesia que vive y anuncia el señorío de Cristo sirve bajo la autoridad de su amo. El Cristo que nosotros le predicamos al incrédulo como Señor es el mismo Señor bajo cuyo dominio nosotros existimos, nos movemos y somos. Y solo cuando la iglesia es capaz de reconocerse a sí mismo como sierva de Dios y no como la atracción principal, entonces la provisión de Cristo queda claramente expuesta. La gloria de Cristo se ve en su esplendor. Ahora, habiendo dicho eso, hay una pregunta que todavía no ha sido contestada en el pasaje. Y es esta: ¿cómo puede ser que un mensaje, por más fiel y extraordinario que sea, produzca vida en corazones que están entenebrecidos, incapacitados? No hay duda hasta ahora, no hay duda en el pasaje de que Dios ha escogido la proclamación del Evangelio como el medio por el cual las ovejas perdidas escuchan la voz del buen pastor. Pero la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿dónde radica el poder del mensaje para abrir los ojos de los ciegos? ¿Dónde radica el poder para dar vida a corazones que están entenebrecidos? Y Pablo nos da la respuesta en el versículo 6. Y la respuesta del apóstol es, por un lado, profundamente humillante para el hombre e inmensamente reconfortante para el mensajero. Y esta es la respuesta de Pablo, versículo 6. Dios mismo debe actuar en el corazón del incrédulo para vencer su ceguera espiritual. Dios debe intervenir. Versículo 6. Porque Dios. Noten que Pablo había hablado de nosotros en el versículo 5. Cerró con nosotros. Y en el versículo 6 dice, porque nosotros, no dice eso. Porque los pastores, no, dice porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Noten ahí en la primera parte del versículo 6, el apóstol describe la salvación en términos de una nueva creación. Pablo acá está aludiendo ¿a dónde? A Génesis, capítulo 1, versículo 3. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. No pasaron miles de millones de años y un proceso evolutivo, no. Sea la luz, instantáneamente fue la luz. Tan poderosa es la palabra de Dios. Y Pablo quiere que entendamos, está aludiendo a la creación, y Pablo quiere decirnos, miren, antes de esa palabra creadora, no hubo ninguna cooperación alguna por parte de la creación. No hubo respuesta, no es que Dios dijo, sea la luz y esperó a que las partículas se pusiesen de acuerdo. No. No hubo respuesta, no hubo contribución de nadie, dijo, sea la luz y fue la luz existió. De hecho, eso fue en Génesis 1.3. Si ustedes leen en Génesis 1.2, ¿qué es lo que había sobre la faz del abismo? Tinieblas, solamente tinieblas. Es decir, la creación no aportó nada a su propio surgimiento. Simplemente fue llamada a la existencia por la palabra soberana y autoritativa de Dios. Y de la misma manera, dice Pablo, el corazón del incrédulo no es un terreno neutral que está esperando algún tipo de estímulo religioso. Está yendo a la iglesia católica, qué bueno para él. Mirá qué lindo. Se arrodilla 5 veces al día en dirección a la Meca, está más cerca de Dios. No.
Pablo dice, el corazón del incrédulo es un ámbito de oscuridad espiritual absoluta, incapaz de responder a Dios por sí mismo. Dios debe intervenir. Y por eso es que la provisión que Dios hace en el evangelismo es un acto soberano de recreación espiritual, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que Dios provee. Una nueva creación. Pablo lo expresa con gran precisión. Dice que Dios resplandeció en nuestros corazones. Y ahí el verbo es decisivo. Noten la acción. No dice que Dios ofreció luz y esperó a la puerta a ver qué decíamos. No dice que invitó al pecador a considerar la luz para ver si era buena. Ni tampoco que Dios aguardó para ver si la respuesta era favorable. No, dice que Dios habló y la luz irrumpió. Y así opera la regeneración. Así opera el nuevo nacimiento. Dios concede vida donde antes había solo muerte. Él ofrece visión donde antes había ceguera. Él produce sensibilidad donde antes había un terreno completamente duro a las cosas de Dios. Entonces, el problema del incrédulo nunca fue falta de información, sino incapacidad de visión, incapacidad de ver la gloria de Cristo. Y la provisión de Dios responde exactamente a esa necesidad. Entonces, la regeneración, ¿qué es? Es un milagro unilateral. Es un milagro, un acto soberano de Dios unilateral. Dios sopla vida donde quiere y el corazón del incrédulo tiene vida. El pecador no coopera para nacer de nuevo. Del mismo modo que ninguno de nosotros cooperamos para nuestro nacimiento. Juan dice en Juan 1:13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así son engendrados los hijos de Dios, por la buena voluntad de Dios. En un momento nosotros estábamos espiritualmente muertos y al siguiente, ¿saben qué pasó? Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo va aún más lejos. Afirma que Dios realiza esta obra de regeneración, de recreación espiritual con un propósito particular. ¿Cuál es? Final del versículo 6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento, no es un fin en sí mismo. Su propósito es abrir los ojos del corazón para que el pecador finalmente vea lo que antes rechazaba, la gloria de Cristo. Y allí donde antes había repulsión, ahora ¿qué hay? Deleite. Donde antes había amor por el pecado, ahora hay arrepentimiento. Donde antes reinaba la autosuficiencia, ahora hay fe. Humilde, dependiente. Esto explica por qué el Evangelio tiene poder para salvar. No porque las palabras sean mágicas, sino porque Dios ha prometido utilizar este mensaje como el instrumento por medio del cual Él llama y le da vida a sus escogidos. Entonces, el Evangelio no solo informa, el Evangelio imparte vida. Y si esta es la provisión que Dios ha estipulado, entonces toda confianza evangelística que nosotros tengamos en métodos humanos debe quedar excluida. No debe ser parte de la conversación de la iglesia. No debe ser parte de la conversación de la iglesia hacer el sermón más corto para que el incrédulo no se vaya. No debe ser parte de la conversación de la iglesia poner
más adoración y menos púlpito, hacer la adoración más rockera y que no exalte tanto a Cristo y confronte al pecador para que el pecador no se vaya. No, la provisión que Dios ha dado es divina, es decisiva, es unilateral, es soberana. Cuando Dios habla, la luz no pide permiso. La luz resplandece. Y donde Dios crea luz, Cristo es visto en todo su esplendor, el pecado es abandonado y el alma de esa oveja vive. Entonces, hermanos, para terminar esta noche, el Evangelio no es que haya perdido su poder. Lo que la iglesia ha perdido en muchos casos es su confianza en ese poder. Hoy el mundo y tristemente gran parte del cristianismo nos vuelve a presentar la misma tentación de siempre. Tratar de adaptar el mensaje para hacerlo más aceptable y menos ofensivo. Pero escuchen, hermanos, un evangelio sin ofensa es un evangelio sin poder. Dios no ha cambiado, Cristo sigue siendo glorioso, el Espíritu sigue dando vida y la Biblia sigue siendo suficiente para nuestros esfuerzos evangelísticos. Entonces, el problema nunca ha sido el Evangelio, el problema es nuestra falta de convicción de que Dios usa ese mensaje para abrir los ojos de los incrédulos. Por tanto, no suavicemos el mensaje para generar aprobación, proclamémoslo aunque produzca rechazo de la gente. Porque una iglesia que permanece fiel, aunque sea pequeña, aunque sea despreciada, aunque sea ignorada por los de afuera, honra a Cristo. Y solo esa fidelidad es la que cuenta al final del día. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso pasaje que nos muestra principios fundamentales del evangelismo bíblico. Padre, tú conoces la condición de las iglesias. Tú conoces también, como orábamos al principio, las intenciones y por qué hacemos lo que hacemos. Y ciertamente muchas veces nos vemos tentados a querer aguar el mensaje, hacerlo menos ofensivo, hacer cambios aquí y allá, ajustes, a editar lo que no es nuestro, a cambiar lo que hemos recibido, para obtener alguna aprobación de parte del hombre. Pero el mismo autor de 2 de Corintios capítulo 4 escribe en Gálatas 1 que si buscamos la aprobación del hombre, entonces ni siquiera deberíamos considerarnos siervos de Cristo. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor y tú has estipulado usar este mensaje sin ser adulterado para traer ovejas de vuelta al redil. Señor, es nuestro deseo como iglesia afianzarnos más en las verdades bíblicas, comprometernos más en la filosofía de ministerio que vemos a través de las Escrituras y tener un amor más grande para con Cristo. Señor, pon ese deseo en nuestro corazón. Haznos siervos para tu gloria. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.